¿Qué Oigan. pasó, chavos? ¿Dónde habían estado tanto tiempo? Yo los había extrañado. Se pasan de lanza, chavos. Me dejaron morir solo. No, pues No, no es feliz cierto. Navidad. ¿Cuánto? ¿Qué? No. Feliz Navidad, próspero año nuevo, no, 2021. Feliz año nuevo. No manches, se pasan de lanza desde septiembre que no hacemos este pedo. Tenemos abandonado a la nación de la herejía. Ya ni herejes somos. Hereje escuchas, los extrañamos un montón. Gracias por estar aquí. Gracias por estar en un nuevo episodio de otro podcast innecesario con sus servidores, la heregencia del Cristoverse. Aplauso, por favor. Aplauso. Y ahí va a entrar el efecto, no te preocupes. Creo que se los iban a poner en Este es un postproducción. programa en vivo, entonces estos aplausos son muy reales, muy reales. Ay, No, ese como no. en vivo. Así es. No manches, no me la vi los dientes. No, pues no sabía que iba a ser en vivo. Pues si no te van a leer, nomás te van a ver. No, bueno. Pues estoy muy contento de estar con ustedes otra vez, chavos. Estoy muy contento de estar aquí en su podcast de cabecera, su podcast bonito, señora de la casa, donde usted se pone a escuchar cómo criticamos a su pastor por ser un fariseo circuncidado, porque filisteo incircunciso parece que no es. Entonces estoy muy contento. Botello, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Bien. Siguen. Ya vas a empezar. Cuando no estamos grabando sí hablas mucho, pero en los episodios no quieres hablar, me lleva la fregada. Es que Es se como- pone nervioso el niño. Agotan mis 501 caracteres antes de. 500 son carácter. A ver, algo está pasando aquí en Zoom, algo está pasando en Zoom. ¡Pura vida! Pura vida, mae. Oigan, ¿qué pedo? Oigan, es cierto, me contó un pajarito que ustedes iban a grabar y quejarse un poquito de la iglesia o algo así. Porque si es cierto, yo les puedo ayudar. Yo siempre tengo cosas que decir. Siempre Pero tienes ¿qué algo te que criticar. pasa? ¿Qué te pasa? Aquí no hacemos eso. Ya nos ¿Estás exhortaron seguro? públicamente. Ya dijeron que no podemos hacer eso. Aquí cierto, decimos Es de no. Dios. No podemos hacer esto porque estamos deshonrando a la novia de Cristo. No podemos A la hacer eso. iglesia. Entonces, pues qué bueno que traes tu guitarra, Andrés. Entonces vamos a empezar el tiempo. Este ya va a servicio. pasar. El servicio dominical. Ahí está la guitarra. Perdóname, Diosito, ya no me va a volar de tu iglesia. Ah, Perdóname. Señores y señoras, con ustedes, nuestro amigo, invitado de esta nueva, no, creo que no es temporada, solamente es como un welcome back que estamos teniendo aquí en otro podcast innecesario, nuestro amigo Andrés Marín. Aplauso, por favor. saludos. Oye, Saludos. no puede ser temporada porque nomás llevamos 5 episodios. Yo hice mi primer temporada de 5 episodios, papá. No hubo para más. Mañana yo empiezo segunda temporada. Para mi primera temporada hubo 5 episodios, no hubo para más, no pasa nada. No hay problema, seguimos en lo que continuamos. O sea, el Igual no nos episodio es para pagan. criticar la iglesia, no para criticarlos a ustedes, pero también es como un poquito de excusa, pero no vamos a hablar de eso. Guiño, guiño. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando el año nuevo? Bien, tranquilo, todavía encerrado en la casa. Los números en Los Ángeles todavía están horribles, entonces trabajando con mucho cuidado y viendo películas. Hay un tema ahorita fuerte en la zona de California, ¿no? Muchas iglesias que se están negando a cerrar y siguen abiertas y hay mucho contagio. Es algo que hemos estado por ahí viendo información de... Entonces, si vamos a empezar, para no perder esa bonita tradición de criticar a la iglesia, pues hablamos, ¿no? De que muchos contagios se han dado por iglesias irresponsables que no están cerrando como es Lo que pasa es debido. que por alguna razón a los evangélicos de Estados Unidos se les ocurrió que un modo para ellos demostrar lo cristiano que son es peleándose con las máscaras. Entonces, muchos cristianos no quieren ponerse máscaras porque le están quitando sus derechos, lo cual es la cosa más estúpida del universo. Pero sí, Ay, no. entonces, no sé. Sí pasó cuando estuvo la influenza aquí en México en 2009, muchas iglesias cuando les pidieron cerrar los servicios fue lo mismo.
O sea, es como, no, es que ya empezó la persecución de la iglesia y nos quieren cerrar los cultos. Esto es el principio de los tiempos finales. Jesús dijo que esto vendría y que nos iban a cerrar las iglesias, es que nos iban a perseguir con enfermedades inventadas. Y así como de, ay, no puede ser. Yo en algún momento me peleé con el pastor con el que estaba en esa iglesia en su momento, en 2009. Ahí empecé como líder de jóvenes. Y recuerdo que le dije, pastor, usted tiene todo derecho a tener la iglesia abierta y yo tengo todo el derecho de no venir. Así que un mes no me va a ver. Correcto. Discúlpeme, pero un mes no me va a ver. Y un mes no me vio. Pero si vas a seguir Eh, ofrendando o no. Ese botello. ¿Cómo? que si siguió O sea, que ofrendando o dejaste de no, que ir, es lo pero importante. sí, sí, sí. Pues esperemos Ay, que no. este nuevo año no traiga tantas víctimas como el año pasado. Las estadísticas no son tan favorables, así que amigos que nos están escuchando, por favor, quédense en casa. Cuídense, cuiden a los suyos. Dios no se enoja si traes un cubrebocas puesto. Pastor, la iglesia no va a pensar que eres menos cristiano por portar un cubrebocas, una máscara. Eh, Creo que solamente demuestras tu humanidad y tu bondad hacia tu iglesia si te cuidas y les duras más, por favor. Y tu Hay prudencia como también. disclaimer, prudencia, por favor, a todos los líderes de iglesia. Ni No, ¿Qué modo. nos hacemos? y Los es que cristianos usan puras máscaras. Si usas máscaras toda la semana, que no puedas usar en el domingo. no, es que se pasan de lanza, vatos. O sea, yo entiendo que hay que tener fe en muchas cosas, pero también uno no tiene que ser tan idiota, pues hay que acatar las reglas y por más enamorado que estés del Señor y todo eso, te apuesto Pero usted sabe que yo no creo que es que la ser gente... enamorado del Señor. No, pues están tontos Es muchos de esos. idolatría a sus líderes. Sí, 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 yo entiendo esa parte y también el otro punto que muchos van a decir de no puedes hablar del ungido de Dios y quién me asegura que están ungidos por Dios verdaderamente. Buen punto. Pero Pues Nosotros tenemos un... Dale, dale. el otro detalle es que pues hay que cuidarnos, mira, los que se han enfermado y se han muerto, estoy seguro de que fe tuvieron, entonces hay que cuidarnos, hay que agarrar el pedo y pues a darle Lo que pasa Macarena. es que a la gente no le importa, porque los líderes son los primeros que dicen que dónde está su fe, que es mejor, que este es uno de los mejores momentos para ejercitar la fe, que nuestro Salvador y Cuidador es Dios, que no pongamos la fe en máscaras. Aparte de eso, hay una gran propaganda anticiencia que la Biblia ha estado promoviendo por años. O sea, todavía hay pastores en ese momento que creen que la Tierra tiene 6,000 años o 10,000 años. O sea, con este tipo de cosas, o sea, yo no veo mucho futuro donde cosas importantes que requieren conocimiento social, entendimiento de la física, un poquito de pensamiento crítico. O sea, la gente no le va a hacer caso porque desde el principio la iglesia le ha encantado tratar de evitar que la gente expanda su mente. O sea, es muy triste decirlo, pero a la iglesia le sirve gente tonta e ignorante. Son las personas que no hacen preguntas, son las personas que no cuestionan, son las personas que no les hacen problemas, son fáciles de amansar. Son buenas ovejas, las ovejas que no leen y que no se informan. buen punto. Y Yo creo que vamos entrando en materia porque creo que todo esto que estamos hablando puede funcionar muy bien para el episodio del día de hoy. Así que a lo mejor tú estás buscando, bueno, ya viste el título, ya viste lo que vienes a escuchar y dices, ¿por qué este episodio se llama Traumatología 1? Botello, por favor, cuéntanos, ¿de qué vas a tratar el episodio del día de hoy? Traumatología nivel 1, así se titula entonces esta primer parte. Y vamos a hablar como de nuestras vivencias y vivencias pues de demás personas a nivel traumático que experimentamos a nivel clases dominicales
y pues de ahí pues Y qué magia. bueno que nos dices esa entrada, niño Botello, porque aquí tengo una anécdota de una escucha, y esta escucha es mi doppelganger, pero él es el bueno, yo soy el villano. Flavio de... Ah, chinga madre, se me olvidó cuál es. El diario de un panda. Diario de un panda. Para que veas que sí te escucho todos los días, amigo. ¿Ya lo pones de devocional? Flavio Vázquez del diario de un panda, y él nos cuenta esta anécdota. Tengo dos, pero primero quisiera decir una y ya después ahí hacemos nuestro análisis y así, ¿no? Bueno, él me comenta lo siguiente. Cuando era adolescente iba una hermana a la iglesia que tenía obvios problemas mentales, porque de la nada se ponía a gritar y a decir cosas raras. Yo creo que está endemoniada. Los pastores de mi iglesia oraban en esos momentos de una forma fuerte, porque iglesia pentecostal, porque hashtag iglesia pente, y pues esas cosas cuando tienes 11 años y recién vas a la iglesia, como que sí te asustan. Punto. ¿Qué ondas? Nuestro Andrés Marín, ¿qué tienes que decir, opinar sobre esta experiencia de tercer grado de nuestro amigo el panda? Ese encuentro cercano del tercer tipo con los demonios. Yo creo, yo, yo creo que asusta, yo creo que ese es uno de los problemas grandes en hacer una iglesia general donde en todos los domingos podemos estar esperando personas nuevas. Una de mis quejas más grandes es el hecho de que se llega a un punto donde la palabra tiene que ser tan blanda para que cualquier persona que se quede en el templo la entienda, ya sean muchachillos de 13 años o señoras de 80, o una persona que nunca ha escuchado de Dios. Entonces se pierde mucho esto de tratar de especializar a las personas en algo. Una de las cosas que yo siempre he querido, que a mí me encantaría ver, que es algo que yo ya he hablado en mi podcast. Oh, por cierto, tengo un podcast. No sé si lo dijimos. Una de las No. cosas que hemos hablado en mi podcast varias veces es que qué interesante sería crear una iglesia con un sistema parecido a las escuelas, donde hay grados. Las personas nuevas van a una iglesia, grado 1, donde aprenden lo básico y donde los líderes están preparados todos para enseñar lo básico y que todas las personas estén a un mismo nivel. Y ya después usted puede ir pasando de grados si a usted le gusta, si a usted le interesa, si usted quiere aprender más, y que hayan lados de especializaciones también, ¿entiende? Porque una de las cosas que sucede, y esto suena tan pedante, yo sé que suena pedante, pero ya hay cierto punto en su vida espiritual donde la prédica blanda de las personas, del pastor a una iglesia general, ya a usted no le llena, ya no le trae absolutamente nada nuevo. Así es. Y otra de las cosas es esto mismo que hablaba Flavio, que es que a veces hay mucha libertad, a que se mueva el espíritu y que señoras se pongan a gritar o que se pongan a dar profecía en lenguas cuando no hay nadie para traducir la profecía. Entonces, así como, ¿dónde está la lógica? Pero es que también a la gente le encanta eso. Pero asusta, me asusta Es los durísimo, nuevos. es durísimo eso, porque a mí de niño eso me asustó, pero también me hizo pensar cosas que yo me quedé súper sacado de onda. Yo tuve una experiencia similar como la que tuvo Flavio, y es que cuando yo tenía 8 años, la iglesia donde yo iba estaba pasando, eso fue antes de que mis papás fueran pastores, la iglesia que después les dio cobertura a mis papás, eh, hubo un punto, yo tenía como 7, 8 años y recuerdo que todos se ponían súper pentecostales, no sé si me doy a entender, así no todos remolineando y por ahí unos que se estaban retorciendo y cosas así. Y yo recuerdo que yo estaba tan inmerso en eso y que una vez alguien llegó, yo tenía como 6, 7 años y llegó un profeta o no me acuerdo, y llegó, me puso las manos y me dijo, tú tienes un don de sanidad.
Entonces, cuando yo veo a una señora, que por cierto a la fecha sigue siendo mi amiga, es una señora que nos hizo el pastel de nuestra boda, una amiga muy querida. En ese entonces yo recuerdo que ya en todo este Ah, éxtasis que estábamos viviendo, la señora cae al suelo y yo dije, a mí me dijo un señor que yo tengo don de sanidad. Entonces yo me acerco y yo dije, se puso malita. Yo tenía 7, 8 años y dije, se puso malita. Entonces yo la voy a sanar porque yo tengo un don de sanidad. Y yo me acerqué y dije, Señor, por favor que se sane, que esté bien. Y de repente deja de temblar y dije, ¡oh! ¡Wow! Yo tengo poderes porque yo la pude sanar y yo toda mi vida pregoné y prediqué por esa experiencia que tuve de niño de que yo tenía un don de sanidad y que si lloraba por la gente sanaba. Al grado de que alguna vez fuimos a visitar a una tía abuela que ella murió viejita y con Alzheimer. Y cuando lo estaba desarrollando, mi mamá me dijo, ve a orar por tu tía Amalia porque tú tienes un don de sanidad y deberías orar por aquella sane del Alzheimer. Entonces, ese tipo de cosas te empiezan a enseñar de niño, que creo que justamente es el tema de hoy, por eso se llama traumatología 1, ¿no? Todas esas cosas que hemos aprendido en la iglesia y en la escuelita dominical, que nos han moldeado como pequeños cristianos y que nos han deformado como cristianos grandes. Yo mucho tiempo viví con esa expresión dentro de mí y cuando yo empecé a ver que yo oraba por personas y no sanaban, yo me empecé a frustrar. Porque yo decía, Se empezaban a morir. No, deja de eso, o sea, yo siempre he orado por personas y siempre me ha gustado orar era por porque sanidad. Josh estaba en pecado. Sí, Obvio, claro. porque el don es de Obvio. Dios, entonces solamente el pecado. Los Oye, catálogos de Avon no son para eso. y la señora del culto no te agarró la mano y te dijo, Ay, qué tu bárbaro. mamá es tu papá. No. No, pero en buen plan, o sea, este tipo de cosas, de verdad, como niño te marcan. A mí, en un punto yo sentí que me marcó para bien, pero a mí hubo un punto en mi espiritualidad que me causó mucha inseguridad, porque cuando yo empiezo a ver que gente no sana cuando yo oro por ellos, justamente lo que dijiste, Andrés, ¿no? Es que a lo mejor estoy en pecado, es que a lo mejor estoy haciendo algo mal, y luego pues como adolescente empiezas a experimentar, obviamente voy a decir las palabras, El te autoamor. empiezas a toquetear porque es eso, empiezas a experimentar con masturbación y cosas de ese estilo, entonces tú estás explorando tu cuerpo, estás conociendo tus sensaciones y te dicen que eso que es uno de los peores pecados que puede cometer un adolescente. Entonces cuando tú dices, es que la gente ya no sana porque yo me estoy masturbando en secreto, ¿no? A mis 13, 14 años. Ya la gente no sana porque soy un pecador, entonces Dios ya no me ama, ya no me quiere porque yo soy un masturbator en secreto, ¿no? Los ungías con semen. Estúpido. Come on. Por eso no sanaban. Por eso no sanaban, por eso las eso. hermanas se embarazaban. ¿Por qué no te lavaban las manos? O sea, pero fíjate, el punto es esto, ¿hasta qué punto te puede marcar una mala práctica como niño hacia ti? Que alguien a tus 5 o 6 años te diga, tú tienes un don de sanidad porque el Espíritu Santo me lo reveló, y que cuando las cosas empiecen a salir mal porque tu supuesto don no está funcionando, tú te frustres al grado de decir, ya Dios no me usa, entonces ya Dios no me ama. Ese tipo de cosas, no. Es que creo que también lo tomamos tan literal. Bueno, no sé ustedes, pero yo viví Es que sí nos han frustrado, así, enseñado a hablando de la tomarlo literal. frustración, La por iglesia nos enseña a tomarlo literal. yo no podía mover montañas. Oh, man. Yo ¿Quién no no oró de podía niño mover para que se moviera el montañas. cerro de enfrente? No, espérate. ¿Cuántas veces No, Sí, de fue morrillos peor. no tengo quisimos fe. agarrar serpientes porque no nos iba a pasar nada? No seas tan huevón. Pues una de mis primeras, yo tenía un amigo que se metió a la universidad y típico en su primer año de filosofía se hizo ateo. Perdón, semestre. En su primer año de filosofía se hace ateo, que es por la razón que la iglesia odia la filosofía. Y un amigo y yo, que es el pastor Randy, y yo en ese tiempo éramos unos chiquillos de 16 años tal vez, decidimos ir a evangelizarlo de nuevo para que no se perdiera. Y en medio de la conversación, Maravillosa jugada. él me dice,
Sí, sí. Y me dice, es que la oración no sirve para nada. Y le hago yo, es que eso es imposible. Y me dice, bueno, usted cree en Dios porque tiene fe, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto. Y me dice, y la Biblia dice que si usted tiene fe como un granito de montaña, perdón, como un granito de mostaza, puede mover una montaña. Ahora, no le voy a poner una montaña. Muévame este zapato. Y nos puso un zapato en el suelo al frente de nosotros. Él me dice, si usted mueve este zapato, alguno de los dos, por oración, yo me hago cristiano en este momento. Men, de 16 años, A menos que fueras cuando un Jedi. nuestra iglesia nunca, imagínense. Pero está el otro detalle que no puedes poner a prueba a Dios. Sí, sí, porque Ay, para pero todo. a uno no lo enseñan a decir esas cosas a los 16 años. O sea, esa es la buena confiable, la de siempre, ¿verdad? Sí. Lo que lo saca a usted de esos problemones. Pero no, Sí, o sea, sí, sí. nosotros no sabíamos eso, man. Ay, Es muy complejo. Creo que casi todos los que estamos aquí en esta conversación crecimos como niños en iglesia. Entonces, creo que una de las cosas más fuertes el es que niño desde botella se niño quedó ahí. se quedó ahí clavado, así se quedó así como con artritis, como José Crudo, ¿no? 3 salimos y uno todavía está, perdón. No más. Es un tema bien complejo el estar revisando todas nuestras experiencias y vivencias como niños, porque inevitablemente hay un patrón, y es el patrón de la imposición de ideas que te forman como niño. Entonces, yo soy me gusta, yo sé que en Dice Así, si ustedes, amigo que me estás escuchando, no has escuchado Dice Así, te invito a escucharlo. Pero hay un episodio donde a Andrés lo cuestionan mucho humillamos. lo cuestionan Le hacemos Uy, así en la qué cara. por enseñarle colerón. pensamiento crítico a su hijo. Tu hijo tiene 11 años, ¿no? Si Sí. no me equivoco. 11, sí. Entonces, hablan de que es que tú lo estás imponiendo, lo estás moldeando. Hay una parte de mí que fue como de, como no había escuchado el argumento completo, dije, no, pues es que sí le está imponiendo un modo de pensar, pensar crítico, pero es al final una aparente imposición. ¿Qué anda? pero el punto es, Él es mi hijo, se llama Liam. hey, Liam, esos muchachos Eres tan famoso en lindos Dice Así. ellos. Entonces, pero el punto al que yo voy, y es también yo concuerdo con Andrés, es que a los niños no se les ha enseñado a pensar, se les ha enseñado solamente a consumir lo que se les dice que es real. Obviamente, esto no parte solamente del sistema cristiano, tiene que ver mucho con el sistema educativo del cual venimos. El sistema educativo en Latinoamérica está brutalmente corrupto en el sentido de que está muy viciado y no hay actualizaciones. Si tú revisas los libros, simplemente revisa los libros de historia en México, los libros de historia llegan hasta 1950. Después de 1950 solo hay como un breve resumen de los presidentes que hubo y no se habla de todas las atrocidades que el gobierno de los últimos 70 años ha hecho, ¿no? Porque al gobierno no le conviene. Ahora, Entonces espérame. aplica en todo Latinoamérica, ¿verdad? Y Estados Unidos. Aplica a toda Latinoamérica. Entonces, lleva ese tema de la formación, ese mismo espíritu, ese mismo neuma dentro del sistema educativo, también está sucediendo en las escuelitas dominicales, donde platicábamos, pero platicábamos antes de empezar. Sí, porque aquí entonces estamos enseñando temas súper complejos y de utilidad teológica muy complicada a veces de entender para niños. Entonces, como decías tú, Andrés, se les ofrece la versión PG, la versión apta para todo público, donde no se habla de ciertas cosas, y al niño se le intentan dar valores a través de la historia o del cómic, que hablaremos mucho de eso, porque no sé quién de ustedes creció con los Chics. Eso me gustaría que lo habláramos en el siguiente segmento. Yo crecí educado por los Chics, y yo tengo una colección de Chics como de unos 300 Chics más o menos. Todavía la tengo, está en casa de mi mamá. Sé que está por ahí. Mi mamá me ha dicho, ¿por qué no te llevas tus historietas, tus Chics, para que evangelices a tus amigos y cuando tengas hijos se los enseñes? Y yo así de, no, mamá, no les voy a enseñar esa teología fea. Entonces,
todo eso ha venido a trastornar ideas en los niños y crecen justamente como lo que me pasó a mí, con ideas de poderes sobrenaturales y dones que a lo mejor sí podrían tener o desarrollar, pero que al final tú les haces creer de una forma muy irrealista, y cuando se dan cuenta de cosas y se topan con la realidad de que no es como se los enseñaron en la escuelita dominical, o como les dijo el maestro, o como les dijo el amiguito, porque su papá le dijo cierta cosa teológica, los niños muchas veces se topan con pared. Entonces, cuando llegas a esta edad de 11, 12 años, muchos niños están también hartos del sistema de escuelita dominical y terminan botando todo. Entonces, cuando llegan al grupo de preadolescentes o adolescentes, ya no saben a veces qué está bien, y todo lo ven como opresión. Dios me quiere oprimir, Dios quiere que yo siempre obedezca porque Él dice que obedezca, pero no hay a veces razones reales para sustentar cosas. Yo veo un problema grande, digamos, la analogía está muy buena con el sistema educativo real, pero el sistema educativo real tiene una ventaja muy grande, que es que por lo menos los profesores van a la escuela o a la universidad Claro. para volverse profesores o maestros. Las iglesias, por el problema del voluntariado, por el problema de que no hay nada más horrible en este universo que los niños, y yo tengo 3 y los amo solo porque son míos, porque si no, para mí sería súper difícil amarlos. Nadie quiere lidiar con los niños. Entonces, ponen a maestros de escuela dominical a esa persona a la que diga que sí. O sea, no pueden darse el lujo de escoger gente preparada, que tenga buen conocimiento teológico. O sea, hay gente que ni siquiera nunca, o sea, hay gente que no sabe nada. O sea, es que no saben nada, y lo que les dan es un papelito y le dice, le hacen ese papelito y den la clase. Pero pucha, mi hijo desde los 7, 6 años está haciendo preguntas súper complejas. O sea, mi hijo a los 7 años me preguntó que si en el cielo yo voy a tener mis tatuajes. ¿Entiende? Ahora, ahí en me una salieron clase, muy caros como para no tenerlos. ¿Verdad? En un domingo, muchos niños con dinámicas activas. O sea, ¿cómo preparamos nosotros a los maestros para tener buenas respuestas de preguntas que son súper válidas? ¿Entiende? Y el problema es que una mala respuesta, una sola, puede afectar montones a los niños. Totalmente. Entonces es súper complejo. Pero ¿qué está haciendo la iglesia para preparar gente? Le estamos pagando a los maestros, estamos mandando a los maestros a hacer mínimo clases o talleres para entender lo básico, la psicología, cosas súper sencillas, qué sé yo, teológicas. O sea, esas cosas sé que suceden en ciertas iglesias, y Dios bendiga a esas iglesias, pero siempre van a ser la mayoría. Perdón, siempre van a ser la minoría. Y es que aún, vamos a ir cerrando este bloque, y quiero terminar con esta parte, y es que muchas iglesias, la mayoría, sus talleres para maestros de niños son talleres para aprender a entretener niños, a hacer manualidades y principios pedagógicos muy pedorros. Entonces dices, ok, por lo menos los enviaran a formarse de una manera más profesional, pero no. El punto es de que a lo mejor ponle tú que tengan una línea pedagógica, pero a veces ni eso, mucho menos van a tener una solvencia teológica, porque lo que están aprendiendo muchos de estos maestros es a entretener niños, hacer que coman un poquito de dulces, que se aloquen un poquito en clase, que medio respondan y que medio se lleven una embarradita de una enseñanza prefabricada, sin realmente poder entrar a una profundidad teológica, a lo mejor a un nivel que un niño pueda entender. Entonces, vea, estamos tan mal que los maestros son los que no reciben la prédica. Entonces, la gente que se queda sentada está aprendiendo un poquitico más que los maestros, porque los maestros nunca están en la prédica. Tienen que estar lidiando con los niños. Entonces, después de año y medio, hay un cierto nivel donde se quedan atrasados, si no hay preparación específica que la iglesia inculque. Ok, perfecto. Pues esas ideas están súper, súper chidas. Vámonos, banda. ¿A dónde nos vamos? A comerciales. Este podcast es patrocinado por Chicks.
el libro vaquero de los cristianos. Regresamos. Y Conciencia Podcast. Pues yo te traigo otra anécdota, algo interesante, porque es de un conocido, o sea, de mi iglesia. Y Saludos. la historia va en que un día se le ocurre poner imágenes Eso de suena la película de la sospechoso. Pasión de Cristo, pero yo en la vida no la he visto. Pero, o sea, Fuerte. las imágenes, pues obviamente, pues saben que son medio fuertes para niños entre 7 y 8 años. Entonces, Son para de ello, Snoop. una niña se baja abajo de la mesa, se esconde y empieza a llorar. Y pues le arruinó el film a todos porque pues tuvieron que quitar la película porque pues fue muy traumante para la niña ver al Cristo todo ensangrentado. Y así fue, Es muy que, divertido. no puede ser. Esa película yo la vi cuando tenía 13 años en la secundaria. Alguien la puso en el salón de química y la vimos. Esa película no era para ni adolescentes. Esa película Ni estaba para adultos. muy Yo subida. no lo he visto. Yo la vi, ya la he visto 3 veces y me gusta, o sea, me gusta Es como súper película. buena. Me gusta como película, una producción increíble. El hecho de que para niños sea tan traumático ver a un Cristo que aparentemente está siendo mutilado y golpeado y todo, y que se vea real el asunto, o sea, que fue una producción buena, pero a la gente en las iglesias no le entraba que esa película no era para evangelizar, que era una producción de alguien con creencias cristianas que quiso hacer una historia, una representación de cómo fue el asunto de Cristo de una forma muy poética, porque en realidad la película es muy poética, pero era una película que era para gente grande, que tenía ¿cómo se dice? Tenía la madurez para verlo. El nivel intelectual y la madurez, sí. Exactamente, o sea, y la gente no entendía que esa película no era para niños, pero muchos niños crecieron convencidos del amor de Cristo por verlo ahí morir de una manera tan fuerte, y otros niños crecieron muy traumados por el hecho de que había una persona muriendo de esa forma, y es como de, ok, hizo eso por amor, es como no entiendo bien qué es lo que está sucediendo, pero solo recuerdo que a mis compañeros de la Uy, es secundaria que no les gustó la película. eso es un tema muy fuerte porque ya podríamos hablar del lado teológico de si Jesús debía morir, sí o no. Y si la muerte de Jesús fue realmente plan de Dios o fue simple y sencillamente secuela de los humanos. Oh. Que eso si quiere usted, EMS, lo puede borrar para no entrar ni siquiera en el tema. Que se quede. Yo sí tengo impreso. una muy A buena ver, Andrés, historia dale. que le pasó a mi esposa. En un campamento de jóvenes hubo un momento como en la adoración y había gente llorando y ella usualmente es muy quitada a ser muy emocional en público, pero por alguna razón esa vez como que le dieron ganas de llorar y se dejó llevar por la emoción y empezó a llorar. Y uno de los líderes se le acercó y le puso la mano en el cuello y le estaba estripando el cuello un poco y empezó a orar por ella. Entonces, como le estripa el cuello, pues obviamente ella hace a toser. Cuando empieza a toser, el líder empieza a decir que está endemoniada. Y entonces llaman gente y empiezan a orar para que ya sacarle a Satanás. Y se hizo un desmadre porque ella terminó hablando con los pastores, terminó acusando al líder. O sea, ¿qué es eso? Y lo triste es saber que esta cultura le da permiso a cierta gente poder hacer estas cosas. O sea, ella en ese tiempo tenía como 14 años, me dijo. Una cosa horrible, man. Yo ahí veo 2 cosas bien complejas. La primera, ¿cómo te atreves a tocar a una señorita con la mano en el pecho? Es un área, creo que es muy personal, sobre todo para las chicas, es un área muy personal, y no creo que uno como hombre y sobre todo como una persona mayor a las chicas, sea muy bueno que tu mano esté cerca de su pecho. Creo que no es correcto y no es prudente. Y la otra es cómo
pasa algo bien feo que cuando estás en ese momento de estrés, porque se convierte en un momento de estrés, tú mismo te crees lo que te están diciendo. Hay muchos que a lo mejor caen en el sentir que, ¿y si sí estoy endemoniado? Y a lo mejor lo que está pasando sí es cierto, se está manifestando el demonio. Y es que siempre, y es que desde chiquitos nos han enseñado esto, que cuando entra el Espíritu Santo, todo lo demás huye, ¿no? Y hay una parte de mí que sí lo cree, que cuando Dios entra en escena hay cosas espirituales que se mueven, pero lo vemos como que, ¿cómo te explico? Como si fueran dos perros pitbull peleando y se arma todo, así bien horrible, ¿no? Y uno queda como el trozo de carne en medio de esa pelea de pitbulls y no sabe bien qué hacer. Entonces, imagínate, digo, tu esposa en su caso, ella reaccionó, creo que de una manera correcta, diciendo, esto no me gustó, no estoy de acuerdo con esto porque sucedió de esta forma y no me gustó y punto. Pero Sí, sí, por hay supuesto. personas que no reaccionan así. Hay personas que hasta se la creen que están endemoniados y por esta psicosis que se mueve en el momento, no sé si sea la palabra correcta, psicosis, pero sí en este Una manipulación arranque, emocional. en esta manipulación emocional, gracias. O sea, se presta que la gente se haga una posesión demoníaca, autoposesión demoníaca, y vemos muchos endemoniados en la iglesia que no estaban endemoniados, solo estaban emocionados y se creyeron este asunto que le están diciendo, ¿no? Es complicado porque nuestros niños crecen viendo eso, que era parte de la primera anécdota. Los niños crecen viendo eso y para ellos es normal que un señor esté a media reunión manifestándose y gritando y entonces ellos entran también en este aro, en esta psicosis colectiva, en esta histeria colectiva, como yo, de agarrar y ponerse a orar por gente porque creen que así van a eliminar un mal, ¿no? No No, sé, ¿qué piensan? espérate, yo también tengo ahí mis recorridos por iglesias pentecostales y yo estaba bien morrillo y, y mira, fíjate, era de estas iglesias en donde los niños sí estaban dentro ahí El de la servicio reunión, general. ajá, del servicio general, pero yo venía de una iglesia moderna, ¿no? Así la vamos a poner, en donde sí había clases de niños. Entonces, como nosotros éramos como los que dábamos la ofrenda más jugosa, por mí empezaron a dar clases de niños, pero eran clases tan malas que mejor me salía. Y, y un día, pues me salgo, ¿no? Y ya me regaña la pastora diciéndome, ¿por ¿Qué edad qué? tenía? No sé, güey, yo creo que unos 8 años, unos 7 años. Y ya me dice la pastora, o 9 yo creo, me dice la pastora que por ti estamos dando clases y tú no estás aquí. Y en una de esas que yo me salí, me tocó ver a una persona más manifestándose. Yo quiero creer que sí existen las manifestaciones, porque sí me gusta creer como en lo espiritual, en este sentido. Pero pues yo estaba bien morrito, ¿no? Y veo que como que le dé epilepsia a la doña, yo creo. Y, y pues me quedó todo congelado, pero esa imagen se me quedó a mí y ya más grande, como a esos de los 11. Yo creo que esperando ese tipo de manifestación, yo voy a una sesión de liberación, ¿no? O sea, yo voy con la hermana encargada de ese pedo y así, y ya tomo un curso así como ¿Le los que... sacaron a usted o usted No, fue a sacar? no, yo fui a que me sacaran según mi idea de que la pornografía trae demonios. Y yo fui así a esa sesión para que intercedieran por mí, ¿no? Y así como tomas un curso cuando te vas a bautizar, ¿no? Y ya llega el momento de la intercesión. Y antes me dice, oye, si no llegas a tener manifestación, no significa que no haya una potestad en ti, ¿eh? Y yo así como que, ok. El punto es que no pasó nada, o sea, probablemente, no sé, emocionalmente ahí manipulado, pude haber sentido algo, pudo haber pasado, pero Yo realmente creo, yo seguí viendo porno. Entonces no pasó, no eso era lo pasó. que iba a decir. El demonio era más poderosa que la pobre señora que era una principiante. Yo creo que ahí debe estar todo. Pero sí, o sea, o sea, a lo que vamos es que
vamos creciendo bajo estas ideas como de normalizar como las reacciones espirituales, al grado que uno cuando está más joven, tipo adolescente, que te hacen llevar siempre a un amigo a las reuniones y tú dices, ¿tú crees que voy a llevar a alguien que no conoce nada a una reunión donde alguien se está tirando al piso y está empezando a temblar y chamalama, lama, lama, muy, y ese tipo de cosas? Es como que, no manches, se pasan de lanza. No, no. Es que son fenómenos que están totalmente interconectados. Y me gustaría que ahondáramos un poquito más en este tema. ¿Por qué? Son fenómenos interconectados porque todo nace desde cómo la iglesia es transgeneracional. Entonces tú ves conviviendo gente joven, muy joven, gente madura y gente anciana. Obviamente esos ancianos en algún punto fueron gente madura y esa gente madura en algún punto fueron niños. Entonces, todo esto que estamos viviendo en las escuelitas dominicales solamente es la copia de la copia de la copia, el reciclado y reciclado y reciclado de lo que ha venido pasando durante muchas generaciones. Entonces, eh, muchas iglesias tienen 30, 35 años con un sistema de escuelita dominical donde solo se entretiene a los niños y no se le enseña nada. Otras iglesias tienen un sistema de escuelita dominical donde a los niños se les enseña historias de la Biblia de una manera muy PG, sin una sustancia real y solo te enseñan como de manera informativa qué es lo que sucedía en la Biblia y de paso te dicen que Dios te ama y que ellos los amó y Dios los usó y algún tipo de moraleja escueta que se le enseña a los niños. Hay otras iglesias que tienen un buen sistema de enseñanza donde se les enseña principios bíblicos a los niños. Como decía Andrés, son pocas iglesias las que están logrando esa parte de enseñar realmente principios teológicos y espirituales y morales a los niños de manera eficiente. No voy a decir sana, voy a decir eficiente. Oye, Entonces, Josh, para los que no terminamos el curso del mundo de inglés de Mickey, ¿qué significa PG? PG, apta para todo público sería en español. Es como diría Andrés, tú lo puedes explicar mejor, Andrés. Es como los ratings que tienen las películas. Rated R es restricted para mayores de 18 años. PG es la versión más sana, más limpia, nada de sexualidad, nada de malas palabras. Así que todas las películas de Disney, todas las películas de Pixar y todo eso siempre califican como PGs, que Nada son snob, supuestamente sanas nada y de violencia. limpias. Por Como mi rating vida. te Mi refieres vida es al PG. rating, a la A categoría. la Al clasificación, rating, correcto. la clasificación de películas, ¿no? Ok. Entonces, Thank you. los cristianos hemos Qué buen inventado un traductor sistema. tiene usted ahí, mae. No, al tiro, ¿eh? Gracias, Mae. Puro Open Entonces, English. quiero ahondar en este asunto porque te digo, todo está interconectado. El sistema de escuelita dominical es un fracaso en la gran mayoría de las iglesias cristianas. Chan, chan, Después de chan. eso, tenemos jóvenes y adolescentes o preadolescentes que no tienen muy bien basada su teología porque no se les enseñaron principios espirituales o principios teológicos o utilidad teológica de niños. Después de esto, llegan a adolescentes o a su grupo de jóvenes o como lo quieren llamar, porque aparte tenemos este fenómeno que hay lugares donde ponen jóvenes y adolescentes juntos y preadolescentes juntos. Entonces tienes grupos donde hay niños desde 11, 12 años hasta vatos que ya están bien peludos, que tienen 25, 26 años y a todos esos se les está enseñando lo mismo. Saludo Entonces, a Mar. ¿qué? No entendí nada. No entendí nada. Se pixelió el botello. Que saludos Mami, a tú me Marte. pixeleas. Anda ya por el cerro, como ya hace rato. Está Pero, agarrando señal, está agarrando señal. pero el punto de esto, al que yo quisiera que Sí, discutiéramos, pero es cómo estamos como iglesia preparándonos para combatir eso y qué necesitamos empezar a impulsar en nuestras iglesias para que los niños tengan principios de verdad útiles y no solamente los voluntarios sean niñeras de niños mientras los papás reciben una enseñanza. Ese es el tema, que los voluntarios muchas veces actúan más que como maestros, como niñeras. Y eso es muy triste.
Porque No, tenemos una oportunidad de enseñar cosas buenas a los niños, pero nadie está tomando la oportunidad o casi nadie está haciéndolo. no, y espérate, o sea, hablando de las preparaciones, de que sí se, porque es cierto, sí son más niñeros, porque realmente buscan entretener a, pues, a los niños para que los adultos puedan prestar atención al sermón, pero no solamente es por los adultos, es para que el mensaje no sea interrumpido porque el mensaje es prioritario. Ese es un tema. Pero ya regresando a la parte iglesia dominical o la escuelita dominical, actualmente puede que muchas iglesias estén más preparadas porque vivimos otros tiempos. Otras iglesias se quedaron en el pasado. Pero el punto es que a veces no estamos preparados, ponle, para tratar a un niño con Down, porque la iglesia es un lugar para todos y una familia que está cargando con un niño con Down o un niño autista o algo, es una iglesia, son personas que terminan yendo a la iglesia porque se sienten desesperados y están buscando a Dios por la razón de un milagro, la razón la que tú quieras, de encontrar como un descanso. Entonces, Ujú. no hay un lugar para esos niños. O sea, no hay Es, alguien que los sepa tratar. Entonces, ¿qué pasa? Terminan estando adentro del servicio, haciendo sus ruidos o haciendo las cosas que... es bien, es bien triste cuando llega una familia con 3 niños y uno de ellos tiene alguna característica específica y ves que los otros 2 niños se van a su clase dominical y el niño que tiene, que está en silla de ruedas o que tiene síndrome de Down o que tiene alguna especie de discapacidad, se tiene que quedar en la reunión porque los lugares para los niños no están adaptados para niños con discapacidad o con algún tipo de condición. Entonces yo creo que la iglesia Es necesita que el que empezar no a... brinca, el que no salta. El que no brinca y no va para el cielo y el niño en la silla de ruedas, ¿no? Ah, my goodness. Frenando y avanzando, ¿no? De nada. Pero yo creo que también nos estamos adelantando un poquito, porque sí, digamos, el punto de EMS es extremadamente importante, pero yo pienso que primero deberíamos tratar de buscar solución a la solución fácil. Y yo no creo que hay todavía, porque sí, o sea, yo entiendo esto y una de las quejas, porque por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, los oyentes de otro podcast innecesario, una queja activa que salió de una persona que tiene una posición muy alta, que decía, ¿me meto en este tema o no? No Dale, importa. dale, Dale, jala el dale, gatillo, dale, La dale. regla jala. determina Pull the eso. trigger, pull the trigger. La Y queja necesita fue, reggaetón. Dale. reprendo a Satanás. La queja fue, es más fácil quejarse de la iglesia y hay un montón de podcasts que están saliendo que lo único que hacen es quejarse de la iglesia aquí y allá. Y yo una vez hablando con Yesaya, vamos a decir, o sea, no es como que nadie no sepa. Con Nomás Yesaya saben yo Es le que los- nadie decía, lo conoce. Nomás saben los podcasts. nadie lo ¿Qué? conoce, ¿verdad? La gente ¿Qué? en general no creo que sepa que somos ¿Quién? nosotros. Era muy obvio que eran ustedes. Bueno, nosotros. Yo le decía, es que hay un problema grande de iglesias sanas y iglesias con suficiente dinero para crear sistemas. O sea, sí, las megas iglesias se están poniendo muy, muy populares en este momento. Las mega iglesias están invirtiendo muchísimo dinero en programas para niños, programas para jóvenes. Eh, por esa razón, hay muchísimas personas que de otras iglesias pequeñas se están moviendo a las megas iglesias porque son mucho más cómodas. Pero de Claro. todas formas, si contamos la cantidad de megas iglesias que hay, por ejemplo, solo en México, y contamos la cantidad de iglesias pequeñitas que hay, sí tal vez el porcentaje pueda ser bastante promedio, pero de todas formas estamos teniendo muchísimas iglesias que se están quedando con un sistema un poco anticuado, con el sesgo donde, digamos, donde la gente se queda porque siguen a un pastor, porque lo han seguido por años, porque aman la teología de ese pastor, pero no sabemos si ese pastor está estancado en una teología desde hace 30 años y no avanza
Y si el pastor no avanza en un sistema donde solo hay una voz, entonces nadie avanza. Entonces es muy complejo. De todas formas, la gente está siendo lastimada por todos lados. Y mi queja era como, gracias a Dios que su iglesia es una iglesia sana. Pero, brother, no son la mayoría todavía. Las iglesias sanas no Totalmente. son la mayoría. Entonces ocupamos tocar de todas formas estos temas, porque tal vez a usted no le conviene, o tal vez a usted le afecta que toquemos estos temas, porque estamos hablando mal de su trabajo, de su posición, de su profesión. Pero el problema es, no se soluciona, o sea, no hemos llegado a un punto donde podemos decir la mayoría de las iglesias son sanas y ahora son un grupo pequeño las que no están haciendo este tipo de cosas. ¿Entiende? Yo te... Entonces todavía yo Ajá, sí, tengo ok. historias en el 2020, 2019, 2018 de líderes lastimando a personas de modos increíbles. Entiende que yo digo, pucha, estamos en el 2019 y esto todavía existe. O sea, deberíamos Y va a seguir existiendo, evolucionar con el desgraciadamente. mundo. Ese es el problema. Pero una de las razones que no evolucionamos es porque volvemos a lo mismo. La iglesia no le gusta promover cosas tan básicas como pensamiento crítico, como autoeducación, este tipo de cosas, ¿entiende? Entonces nos mantenemos súper estancados. Para seguir sabiendo más del tema, puedes ir a visitar nuestra serie Iglesia Tóxica. Fíjense que respecto a lo que estaba diciendo Andrés, yo tengo una historia muy reciente, o sea, de hoy por la tarde. Tuve una llamada con un amigo, está enfermo de COVID y me está platicando como la situación de cómo su iglesia estaba manejando el tema de apoyo a las familias. Yo conozco al pastor de esa iglesia de muchos años. Ese pastor yo creo que fue como, ¿cómo se dice? Contemporáneo de mi papá. Cuando mi papá era pastor en esa ciudad donde yo vivía, mi papá era contemporáneo de este pastor. Su iglesia tendrá fácil unos 20 años, más o menos. Bueno, no va a decir su profesión porque si no lo voy a quemar y van a saber exactamente quién es. Pero él es un pastor bivocacional. Él tiene su trabajo y aparte atiende a la iglesia. Y tiene 20 años que él no delega nada. Entonces, mi amigo me dice es que el pastor viene y nada más viene y como que viene a ver cómo está mi casa o algo mal puesto, viene a criticar y se va. Y cuando le pido que venga a orar por mí, no lo hace porque no tiene tiempo. A veces le digo que si puede venir a que tomemos un café y tengo que esperar 4 o 5 meses para que él venga a tomar un café a la casa. Y le decía, es que y justamente es al punto que quiero llegar. ¿Por qué no hay maestros preparados? Porque, bueno, terminando la historia de este amigo, él me platicó muchas cosas, pero yo nunca escuché nada. Hay problemas con su esposa ya no quiere estar ahí. Pero yo dije, ¿sus niños qué onda? Él tiene 2 hijos. Y digo, ¿y sus hijos qué onda? O sea, no he escuchado nada en torno a la educación bíblica que están llevando sus hijos. Y me di cuenta que sus hijos ni siquiera están llevando, por lo menos, por ejemplo, ahorita en pandemia, ni siquiera hay como un espacio o una pequeña lección o una clase que se pueda hacer para los niños porque los niños no están recibiendo nada de, vamos a llamarlo alimento espiritual. No me gusta esa frase, pero es la que se me viene a la mente. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque yo le decía a él, es que si tu pastor no delega, su iglesia no va a crecer. Y en la medida que él delegue, la iglesia va a expandirse, porque ahorita la iglesia ha crecido, la iglesia tiene 20 años y si no me equivoco, él tiene no más de 100 personas o no más de 60 personas. Su iglesia no pasa las 100 personas como en la temporada más alta. Y tienen un lugar grande, pero la iglesia en números no crece y entra y sale gente y entra y sale gente, porque él nunca ha delegado a alguien que puede orar por la gente, que pueda hacer esto, hacer lo otro. Entonces, yo lo que quiero decir con esto, y tiene que ver con los voluntarios que están atendiendo niños, es pídele a tu pastor que te delegue cosas. Si quieres que los niños de tu iglesia estén trabajando, que tengan una buena educación cristiana. También creo que aquí los voluntarios, desgraciadamente, no tienen una percepción económica, pero si tú tienes en tu corazón y tú dices, yo lo hago y me rifo y lo hago sin percibir una economía,
Pídele a tu pastor que te delegue algo, pídele a tu pastor que te enseñe, y si él no te quiere enseñar, entonces ya no es problema tuyo. Si tu pastor, si de pura casualidad tu pastor que me escuchas, estás diciendo, bueno, es que están atacando mucho a la iglesia, pero nadie sabe lo que está pasando aquí en la iglesia, delega a otras personas áreas de tu iglesia para que tu iglesia crezca. Y lo que decía Andrés es justamente esto, la iglesia sigue estancada porque los pastores no están delegando. Y hay personas heridas, como mi amigo que me hizo la llamada por la tarde para quejarse de lo que está pasando con su pastor, de que se siente incomprendido, de que no se siente en un lugar que esté productivo, que él siente que no crece y que tiene muchos años estancados espiritualmente. Pues claro, está estancado espiritualmente también en la medida que su pastor esté estancado espiritualmente. Entonces, cuando muchos pastores, cuando pastores no están delegando, cuando no están dándole oportunidad a personas capacitadas de trabajar en ciertas áreas de la iglesia, se están perdiendo de la bendición de que niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres estén creciendo acorde a sus necesidades dentro de la iglesia. Yo creo que Josh, su punto es muy válido, pero yo veo un problema gigantesco adentro de esta idea que usted está proponiendo. Y aquí es donde yo peco de ser más pro pueblo que pro clero. Dime. Solamente quería tener una idea. Que si yo, por ejemplo, si yo fuera, ¿cómo te explico? Si yo fuera el pastor de esa iglesia, a lo mejor yo le diría a alguien, ok, ¿quieres hacer esto? Busca material realmente válido, con carga pedagógica, y tú y vamos a ayudarte a desarrollar una teología sana. Creo que esa sería una buena plataforma para un grupo o para personas que se dedican a la enseñanza de niños. Solamente eso quería agregar, que esa sería la idea de la formación, de pedir esa formación a sus pastores, ¿no? Esa es la idea que quería mencionar. Yo el problema que creo es que nosotros tenemos un problema muy grande con entender cuál es la función de un pastor. Entonces, en este momento, en el 2020, nosotros creemos que el pastor tiene la función de ser nuestro guía y maestro espiritual, cuando esa nunca ha sido la función. Si nosotros nos vamos a la Biblia, que los que escuchan dice así, saben que yo no soy muy fan de la Biblia, pero cuando me conviene, la cito. Si nos vamos a la Biblia, un maestro y un pastor son dos cosas completamente diferentes. El pastor ama y cuida a sus ovejas. El maestro enseña, ¿entiende? Ahora, si es la posición de pastorado, es usted amar y cuidar ovejas, todos somos pastores porque todos tenemos ovejas por debajo de nosotros, pero Claro. todos somos ovejas de algún pastor porque siempre nosotros tenemos alguien por encima de nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo que está dividido en comunidad y en tribus. Entonces siempre hay gente a cargo de nosotros. Entonces la misión pastoral, todos tienen acceso a ella. Pero también lo interesante es que ser maestro, todos también podemos ser maestros y todos podemos enseñarle a personas y todos somos alumnos de alguien. Ahora, si hay personas que se especializan en ciertos temas específicos, genial, esas personas pueden tener, la iglesia les puede dar su plataforma para que entonces ellos enseñen de las cosas donde son expertos. Pero la iglesia funciona desde hace muchísimo tiempo, donde la gente va a aprender y espera que un pastor le dé todo. Como dice usted, la comida espiritual. Por eso cuando usted dijo eso, yo me iba a meter y decir, a mí tampoco. Pero es que volvemos a lo mismo. Esperamos que los maestros de la escuelita dominical eduquen a nuestros hijos en el lado espiritual o teológico. Y esa no es la función de ellos. La función, la persona que está a cargo de enseñar teología y ser guía espiritual deberían ser los papás. Pero ¿qué sucede? Vivimos en un sistema que nos ha enseñado que solo el pastor se encarga de eso. Entonces yo ya como padre ni me preocupo. A mí me vale. Vamos a la iglesia todos los domingos y ahí le enseñan de Dios. Pero los papás nunca se han leído la Biblia tampoco. Los papás no tienen entendimiento básico teológico. Los papás no tienen absoluto porque les vale, porque ya hay un sistema diseñado para enseñarles. Ahora, ese sistema está completamente quebrado, pero no importa, ya es suficiente para yo no tener la responsabilidad que hacerlo.
Claro, el Entonces, clásico digamos, mi de, crítica, pastor, le traigo a mi hijo para que me lo componga, ¿no? Es sí, clasiquísimo. o el sencillo es, pastor, vengo para que ore, para que me sane. Cuando usted puede orar por usted mismo. Entiendo, o sea, se nos ha enseñado tan mal. Ahora, Usted que una está de las cerca de cosas que Dios, en mi podcast, sí, correcto, una de las cosas que nosotros hablamos mucho en nuestro podcast es ¿qué es la iglesia? O sea, la iglesia es la comunidad o la predicación. Y nosotros hace mucho tiempo llegamos a la conclusión de que el Nuevo Testamento habla de comunidad y habla de un grupo de hermanos amándose, cuidándose, entendiendo. Nosotros sabemos quién hace quién, nosotros sabemos quién está en necesidad, nosotros sabemos quién perdió su trabajo, comunidad, comunidad, comunidad. Ahora, si adentro de esa comunidad leemos la Biblia, cantamos canciones, hay relaciones que nos ayudan a crecer teológicamente, valor. perfecto, valor, correcto. Pero eso no es lo que es la iglesia en este momento. Entonces, estamos criticando un sistema, esperando que el sistema se arregle cuando desde el principio, digamos, los maestros de los niños no tienen la función de criar a nuestros niños o alimentarlos No, espiritualmente. Y entonces ahí es donde yo veo mucho problema, porque si yo no crezco por mí mismo, o sea, el pastor que no delega y como él no delega, nadie crece, estamos en el mismo problema, porque el pastor no debería ser mi alimento espiritual. El pastor no debería ser quien me da a mí las cosas. Eso tiene que salir de mí. Yo soy el que tengo que leer, yo soy el que tengo que buscar en este momento, en el 2020, donde hay podcast, donde hay YouTube. O sea, usted puede encontrar material donde sea a clics de distancia. Antes usted tenía que irse a librerías por horas a buscar. Ahora todo es sencillo. De todas formas, los cristianos no saben de la Biblia. Los ateos les dan vuelta 100 veces porque saben más de la Biblia que los mismos claro. cristianos que tienen 30 años yendo a la iglesia. Y Entonces no es cómo ajá. arreglamos el sistema quebrado, es cómo hacemos uno nuevo, en mi opinión. Y es que pasa que algo bien, bien particular, no nos vamos tan lejos. Simplemente tenemos la historia que nos contó Botello antes de empezar a grabar. Y Botello con su cara de, ¿what? ¿Yo qué? O sea, ¿Debería tenemos la contarla de historia. nuevo? A mí me No, ya gusta la la hemos grabado. historia. Me gusta la historia de Botello. ¿Por qué? Porque él está proponiendo una forma de educar a la gente de una forma práctica. A ver, Botello, quiero platicar contigo. Conversa conmigo. Eh, ¿De qué eran los cursos que tú querías dar en la iglesia? Uno era sobre Ay, creatividad esa historia. y, y otro era Nice. ¿Uno era sobre qué, am, perdón? sobre creatividad, equipos creativos Ajá. convertidos. Son como 7 pasos para Ujú. un camino de regreso a Cristo. O sea, es algo que yo llamo teología funcional, uno, y el otro que yo llamo funcionalidad para la iglesia. Y dinos qué fue lo que pasó al final con esa historia. O sea, ¿qué fue lo que te dijeron después de que tú propusiste dar esos cursos en la iglesia? Pues así de bote pronto, que pues yo no tenía la capacidad de dar esos cursos, porque si en la iglesia no era maestro, no podía ser maestro fuera de ella. Entonces O sea que que no podía enseñar. no eras clero. Ajá, Exactamente. básicamente, Entonces no no eres tenía clero. como, ajá, la capacidad para hacerlo. Súper, súper Así de duro. chido. Así de, así de gachos. La iglesia le quita el valor a la gente que debería valorar más. Y eso también lo he dicho en mi podcast antes. Pero la gente que hace preguntas, la gente que anda viendo cómo las cosas no conectan, la gente que anda viendo cómo mejorar el asunto, entonces critica con la mentalidad de ojalá podamos arreglar eso. Debería ser las personas que la iglesia más valore porque son las personas que pueden ayudar a llevar a la iglesia a otro lado. Pero el sistema usualmente lo que hace es condenar a esos, atacarlos, ovejas negras. Usted piensa eso porque le está dando cabida a Satanás. Esas personas se decepcionan y se salen de la iglesia y no vuelven a ninguna otra. Si tenemos suerte, se pasan a otra. Si no, se jodieron esas personas. Y las que se quedaron, las mansas que no dicen nada, nunca ayudaron. Como siempre, menospreciando a los testers del evangelio, a los testers A las eclesiásticos. ovejitas negras, man.
súper, súper, súper duro. Descuida. Este podcast continuará.